Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 23 minutos. Nosotros continuamos con más información, amigos. Es momento de saludar a Pablo Coloma. Él es abogado especializado en justicia juvenil. Pablo, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar conectado. Le saluda Andrea Orbe y Suelen Grandri. Quiero iniciar preguntándole, ¿hay política o no, política pública frente al reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos? Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea y Suelen. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, directamente la respuesta es no. Lamentablemente no existe una política integral de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para actividades delictivas. Nuestra Constitución establece todo un sistema de protección de la niñez que está integrado por muchísimas instituciones. Tiene, digamos, diferentes niveles, tiene establecidos quiénes son las entidades a cargo de emitir las políticas, de emitir los lineamientos. Por otro lado, también están definidas quiénes son las instituciones que tienen que ya poner en práctica los programas, los proyectos. Hay también definidas las instituciones que tienen que hacer seguimiento, etcétera. Es decir, desde el punto de vista formal está diseñado todo un sistema de protección de niñez que, por supuesto, también tiene como competencias el prevenir este tipo de fenómenos, pero desde hace muchísimo tiempo. Es decir, encontramos una serie de dificultades a nivel de este sistema digamos, se arrastran desde hace muchísimos años y que, por supuesto, ahora estamos viendo justamente las consecuencias, ¿no es cierto? Una situación que ha sido inclusive observada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha dicho que el Ecuador carece de un sistema en general que trabaje fuertemente en la protección de los derechos de los niños, y por supuesto eso tiene repercusiones en este fenómeno tan atroz como es el del reclutamiento. Entonces, lo que yo puedo confirmar es una serie de esfuerzos muy pequeños, digamos, muy localizados en instituciones. Conozco del Ministerio del Interior, la Fiscalía también ha hecho cosas. El MIES entiendo que está haciendo cosas con la cooperación internacional, pero digamos aquí la cuestión es trabajar en una política integral, que es lo que fundamentalmente nos dice la Constitución, ¿no es cierto? De hecho, tiene con nombre y apellido la Constitución. En el artículo 341 dice que debe establecerse un sistema nacional descentralizado de protección integral de niños, niñas y adolescentes, donde inclusive tiene un fuerte protagonismo, o tienen un fuerte protagonismo los gobiernos autónomos descentralizados. En el COTAD están descritas las competencias, etcétera. Entonces, hay todo ese diseño institucional, pero lamentablemente no está funcionando. No hay una coordinación, digamos, no hay un plan amplio, un plan de muchos años que implique una política de Estado en relación con la protección de los niños. Y por supuesto eso tiene repercusiones directas en este fenómeno que estamos presenciando ya desde hace algunos años, ¿no es cierto? Se ha exacerbado, por supuesto, en los últimos años. Vemos cómo hay el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en crímenes cada vez más atroces, más graves, pero es un fenómeno que viene como que produciéndose desde hace ya algún tiempo, yo diría más de 10 años que sabemos que existen estos procesos, pero que, como decía, se han ido exacerbando precisamente porque hoy vemos que, digamos, los delitos son cada vez más graves. Pablo, se tiene entendido y digamos esta es una máxima de una máxima internacional, que el interés superior de los estados son los niños, las niñas y los adolescentes. Digamos, también existen otras personas vulnerables, pero en el tema que nos abarca son los niños, niñas y adolescentes. Usted nos dijo que hay algunas instituciones que deberían operar para cuidar que al menos en este caso no sean reclutados con fines delictivos. ¿Qué es lo que hace el Estado? Bueno, usted nos ha dicho que ya, digamos, es poco lo que hace el Estado ecuatoriano, pero ¿qué es ese poco que hace el Estado y qué es lo que debería hacer en comparación con otros estados, sobre todo los latinoamericanos que nos rodean?
A ver, quisiera empezar por la última parte de la pregunta, porque si nosotros vemos ampliamente el marco normativo internacional, como suele mismo lo ha mencionado, está el tema del interés superior, que está en el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿no es cierto? Dice, es una consideración primordial, dice la Convención, cada vez que los estados adopten medidas legislativas, administrativas, judiciales, etcétera, todo lo que tenga que ver con niños, la consideración primordial es del interés superior, ¿no es cierto? Entonces, a partir, digamos, de este principio fundamental, el marco normativo internacional lo que establece fundamentalmente son 4 obligaciones de los estados en relación con este tema del reclutamiento, porque, digamos, el reclutamiento de niños es un tema que ha sido abordado en el marco internacional desde hace muchísimo tiempo y hay muchísima normativa, doctrina en relación con este tema, pero más que nada en relación con niños y conflictos armados, que digamos es el problema, es un problema muy fuerte que se presentó sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, ese marco normativo dice, los estados tienen fundamentalmente 4 obligaciones en relación con este fenómeno del reclutamiento, digamos, para conflictos armados y para actividades delictivas. Por un lado, la prevención, ¿no es cierto? De hecho, esa es como la primera obligación en general, no solo por el tema del reclutamiento, sino en general por todo lo que significa la delincuencia juvenil, el hecho de que niños y adolescentes infrinjan la ley, ¿no es cierto? La primera obligación es la prevención, y eso atraviesa todo lo que tiene que ver con los sistemas integrales de protección de la niñez, ¿no es cierto? Tiene que ver con condiciones económicas del país, con condiciones laborales del país, es decir, atraviesa prácticamente toda la actividad del Estado. Pero es principalmente el área, digamos, social, porque, a ver, sí se habla desde diferentes frentes, sobre todo de derecha, más conservadores, han hablado de endurecer las penas, ¿no? Otros, en cambio de otra corriente, hablan de salud, educación, empleo, claro, en el caso de las personas, sobre todo cuando ya acaban al menos del bachillerato, ¿no? Pero salud, educación y sobre todo mitigar los riesgos de inseguridad en los diferentes sectores donde viven debería ser una prioridad. ¿Qué opina usted acerca, más bien le quiero preguntar, de qué corriente se deben endurecer las penas, se debe aplicar desde el área social, por supuesto, avanzando hacia lo económico? ¿Qué es lo que es urgente para mitigar este mal social? A ver, lo voy a decir de esta manera. De todas las cosas que puede hacer el Estado en general, ¿no es cierto?, en relación con este tema, que están, digamos, descritas, o esas facultades, esas potestades que están descritas tanto en la norma internacional, en la Constitución, en la ley, etcétera, de todo lo que el Estado puede hacer al respecto, lo más fácil y lo más simplón es justamente reformar normas penales. Eso es fundamentalmente una respuesta que simplifica el problema, ¿no es cierto? El problema se lo ve de una manera tan simple, ¿no es cierto?, que la única respuesta que se da es reformar leyes. Es casi como buscando mágicamente que el cambio en una norma o en otra genere algún tipo de modificación en la realidad de forma mágica casi, ¿ya? En realidad, digamos, el tema del aumento de sanciones penales, además, nuevamente, de ser una respuesta simplona y básicamente que simplifica el problema, lo que hace fundamentalmente es perpetuar un discurso que agrava la situación, porque, por un lado, hay una postura que también compartimos algunos colegas que trabajamos en este tema, de que, de hecho, ese discurso de que hay que aumentar penas, de que hay impunidad hacia los adolescentes, etcétera, también es un poco beneficioso hacia las organizaciones delictivas. Y de hecho, si entramos más de lleno en el tema, nos damos cuenta que en realidad ese régimen jurídico distinto que tienen los adolescentes en materia penal no tiene mayores repercusiones en el fenómeno del reclutamiento. No es, digamos, algo que sea un factor que motive al reclutamiento. Hay otros factores. El tema de la configuración de la edad de imputabilidad, de la edad de inimputabilidad, etcétera, todos esos son elementos secundarios en este tema. Aquí hay factores
mucho más concretos que tienen que ver con las condiciones materiales en las que viven los niños, que hacen justamente que este fenómeno del reclutamiento se vuelva mucho más presente, se vuelva más rentable, ¿no es cierto?, para las organizaciones delictivas. Pablo, Entonces, sí. y quiero reiterar un poco la pregunta de Suelen, sobre todo de qué se podría hacer entonces de manera urgente, porque digamos, hablamos de estas acciones que se podrían tomar, que podrían tener resultados a corto, más bien a mediano y largo plazo, pero ¿qué hacer para corto plazo? Y esto diciendo también que se combate muchísimo con el financiamiento que tienen las bandas criminales. El año pasado hubo pues un estudio de doble criminalización en cantones de alta peligrosidad en Ecuador, en donde se revelaba que las bandas criminales pagan a las familias de alrededor de $4,000 para poder reclutar a los niños y adolescentes. ¿Cómo enfrentar también a ese financiamiento que tienen las bandas criminales? Y nuevamente le insisto entonces sobre la pregunta, ¿qué hacer de manera urgente que sea tal vez o que dé un resultado a corto plazo? A ver, sí, esta información acerca de cómo está ocurriendo el fenómeno del reclutamiento, de hecho, sí tiene que ser mucho más profunda, es decir, con todo el respeto que se merece la investigación de Catherine Herrera, etcétera, es, digamos, apenas un pequeño insumo. No podemos digamos, caracterizar todo el fenómeno del reclutamiento a partir de este estudio, que es un estudio pequeño, localizado, importantísimo también, pero necesitamos más estudio, ¿no es cierto? Porque de hecho el reclutamiento tiene dinámicas distintas en diferentes lugares del país, ¿no es cierto? Estamos viendo que ocurre no solo en Esmeraldas, no solo en Manabí, sino también ahora Ponce Enríquez de Azuay, en El Oro, en todas las zonas geográficas siempre van a tener dinámicas distintas. Entonces, lo primero, o sea, lo esencial es tener presente y describir bien, entender bien, comprender bien cómo se está dando estos fenómenos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, digamos, estos elementos que localmente están generando, digamos, mayor facilidad para que estos grupos tengan la posibilidad de reclutar a nuestros niños? Ahora, es importante, digamos, la activación de servicios de protección especial, digamos, esto lo recoge también el Código de la Niñez. Este sistema de protección de niñez que está en la Constitución, que está en el Código de la Niñez, establece que se pueden desarrollar 5 tipos diferentes de políticas. Una de estas políticas son las políticas de protección especial. Y estas apuntan justamente a aquellas situaciones donde se está, pues, verificando una vulneración muy grave de derechos de los niños. Entonces, estas políticas de atención integral son, de acuerdo a la ley, deben ser, la rectoría le corresponde al MIES y debe ser una coordinación con todas las áreas, ¿no es cierto?, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Lo fundamental entonces es, como decía, tener bien claro cuáles son las dinámicas de este fenómeno. Es importante investigar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y investigaciones interdisciplinarias sobre todo, ¿no es cierto?, desde la criminología, desde el derecho, desde la psicología, etcétera. Y posteriormente ya pasar a la acción, que son estas políticas de protección especial, de acuerdo a lo que dice el Código de la Niñez, ¿no es cierto? Con servicios específicos que atiendan las principales dificultades que se están enfrentando en este momento. Digamos que las políticas de prevención requieren, digamos, un trabajo mucho más amplio, con el involucramiento inclusive de la sociedad civil, de los propios niños, pero ya las políticas directas de protección sí, digamos, necesitan una activación inmediata, pero fundamentalmente también con los recursos que las puedan, que pueden hacerlas sostenibles.
Pablo, ya para cerrar esta entrevista, usted ha hablado también de los gobiernos locales, ¿no? Hemos analizado un poquito el papel del Estado en su integralidad, o el Estado, digamos, como todo un país. Pero en el caso de los gobiernos locales, saltaba, por ejemplo, el caso de Guayaquil, en donde existen escuelas de fútbol, o el caso de algunos gobiernos locales que tienen sus propias instituciones educativas y destinan recursos como gobierno local, no como gobierno central, para beneficiar también a los niños, niñas y adolescentes que van a las escuelas y colegios que ellos tienen. Esto, de alguna manera, se tiene estadística de que haya beneficiado para mitigar los problemas de inseguridad y sobre todo el reclutamiento de niños. Lamentablemente no hay esos datos, digamos, como son justamente, ustedes lo mencionan, son esfuerzos muy localizados, muy acotados, ¿no es cierto? Requeriría hacerse un estudio más de impacto de este tipo de políticas. Lo que se sabe, en efecto, más que nada por la experiencia internacional, tenemos a nuestro país vecino en Colombia, que, digamos, en muchos lugares se han aplicado estas políticas. Y sabemos fundamentalmente que una de las varias respuestas ante estas situaciones tiene que ver con que el Estado haga presencia, ¿no es cierto? Pero una presencia que responda a su verdadera razón de ser. La razón de ser del Estado, de acuerdo a la Constitución, es la garantía de los derechos, ¿no es cierto? Pero si el Estado está presente solo con las agencias del poder punitivo, ¿no es cierto? Ahí, digamos, a veces los problemas se vuelven aún más acuciantes, se agravan los problemas a veces, ¿no es cierto? Cuando el Estado llega, pero digamos con un accionar distinto. El Estado debe estar presente, debe ser un Estado fuerte, pero digamos, bajo este principio de que el deber primordial del Estado es respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. Entonces, es importante, como decíamos, sí, el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados, porque fundamentalmente son los que más cerca están de las comunidades. Las comunidades también son espacios muy importantes de seguridad, ¿no es cierto? De protección mutua, de cuidado mutuo, etcétera, donde generalmente es posible todas estas dinámicas de contención, estas dinámicas de protección. Entonces, los gobiernos locales tienen mucha capacidad, mucha mayor capacidad de trabajo con comunidades, ¿no es cierto? Y es ahí donde tiene que haber un esfuerzo mayor, una intervención mayor. Pablo, muchísimas gracias nuevamente entonces por haber estado conectado aquí en La Primera Hora. Gracias por esta reflexión. A ustedes también, muchísimas gracias. Un buen día. Bien, conversábamos con Pablo Coloma, él es abogado especializado en justicia juvenil. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.